Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Antonio Gutiérrez Huereca, director del Colegio Comprender, y estamos aquí en un episodio más del podcast de nuestra institución. Hoy particularmente estamos muy contentos porque tenemos un invitado, pues a quien personalmente yo le tengo mucha admiración, lo reconozco abiertamente como mi maestro, he seguido mucho su trabajo, su investigación, su bibliografía, y verdaderamente para mí es un honor tener aquí como invitado especial en este podcast al doctor Carlos Burgoa Toledo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien y muy contento de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que, bueno, comprender hoy me llena de muchas sorpresas. Veo que es un concepto verdaderamente que no había visto antes y a todos los que nos ven, pues les recomiendo que no sea ni la primera ni la última vez que lo vean, sino que es como la Biblia, ¿no? De todos los días. Bueno, si son creyentes, ¿no? Y si no, como en las estrellas en televisión, lo que quieran. Pero bueno. Muchas gracias, maestro, por sus palabras y realmente creo que con usted nos podríamos aventar una serie de programas de todos los temas que usted pues desarrolla a nivel de litigio, de consultoría en su despacho, que sabemos que tiene, como académico, catedrático del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo ello lo lleva a algunas líneas de investigación específicamente. Platíquenos un poquito sobre cuál ha sido su ejercicio profesional y sus líneas de investigación para que la gente del colegio lo pueda identificar. Claro, bueno, yo lo haría con un parangón un tanto Claro. burdo. Siempre les platico a mis alumnos en la universidad este personaje de películas, el famoso Indiana Jones. Recuerdo que era el doctor Indiana Jones quien estaba en la universidad y se ven escenas que escapa del salón y cosas así. Ah, pero tenía sus aventuras en el África. Claro. Entonces yo creo que en la vida diaria lo que nosotros pudiéramos de alguna forma comprometernos es tanto en la parte académica o la parte del conocimiento con la parte práctica para que todo tenga verdaderamente pues esa vivencia. A mí me ha encantado y la práctica me lo ha permitido todo lo que es el desarrollo de lo fiscal, el cumplimiento tributario, todo este tipo de situaciones, pero conjugado mucho con el tema constitucional. ¿Por qué? Pues porque la gente inmediatamente piensa en un amparo, es cosa de noticias comunes, pero pocas veces se habla, por ejemplo, de esta serie de principios, que es lo que hoy en día está de moda. Entonces sería el principialismo, ¿no? El que a mí me ha fascinado, algo que yo estudié mucho cuando me tocó pues, estar en Europa con un posgrado. Entonces es algo también que a mí me agrada. Lo administrativo, sin duda, porque pues, es parte de lo fiscal y como es tanto multidisciplinario, dado que todo lo que tributa es porque previamente fue administrativo, civil, mercantil, pues es lo que yo creo que nos enriquece siempre. Qué interesante porque ahora que menciona el tema de los derechos humanos, tiene usted una obra, si no recuerdo mal, maestro, Así en es. relación con los derechos humanos en el ámbito fiscal. Corríjame, ¿cómo es el título de esta obra? Esta obra es Garantismo y Dignidad. Y ahí es donde yo planteo pues algunos puntos actuales, porque México creo que pasa un momento adecuado en el cual pudiera aprovecharlo mucho. Te digo, es todo derechos humanos y la gente piensa que hasta un tenedor en el restaurante es un derecho humano, ¿no? Pero hay que saberlos pedir. Y lo más importante, por no entrar mucho en el detalle, pero hay dos tipos de derechos. Derechos que nos hacen dependientes y derechos que nos hacen independientes. Por ejemplo, nadie se extrae una muela viéndose al espejo, esa es la salud. Requerimos de alguien y ahí está el garante. Claro. Pero para que alguien firme un contrato o decida casarse o cualquier otra similar, tener hijos, no necesita más que la decisión propia. Esos derechos los hacen independientes. Y esa independencia o esa dependencia precisamente son las que se abordan en este libro, porque bueno, la materia fiscal sabemos, por ahí escuché en alguna ocasión algún ministro decir que era la materia de las excepciones, ¿no? Que Bueno, era, pues que era la materia de las excepciones, digo, no sé si usted esté de acuerdo con ello o no, pero creo que finalmente todos quienes piensan en estos amparos en materia fiscal, pues deben de entrar a ese punto fino claro. específicamente de cuál es la garantía, el principio, el derecho humano que precisamente se hará valer pues para los fines del caso, ¿no? Sí, pero hay una situación curiosa porque creo yo que hay un tema que arriba a México con muchos errores, el llamado test de proporcionalidad, que hoy en día como un niño con juguete nuevo se utiliza en todos los juzgados para todo y en realidad es un rompas en caso de incendio. Y hay un test que se realiza de proporcionalidad, quiere decir que hay una proporción entre los principios, dicho de otra forma, el patrimonio y el gasto público. Dado que los dos son principios eternos, tienen que tener un equilibrio exacto.
Pero ya la Corte salió con un test de igualdad, con un test de fondo sobre forma, y así como hay pruebas, eso es test en el español, pues quiere decir que estamos todavía dando un paso más atrás porque está en duda la igualdad, o se va a poner a prueba la igualdad, la forma sobre el fondo, y al rato vamos a tener el test de vida, el test de salud, y bueno, pues por esas cosas Donald Trump como que no opina muy bien, ¿no? De nuestra idea, ¿no? Sí, sí, es justo quizá esta confusión que se va generando dentro de los criterios que se van desarrollando a nivel de tesis, de jurisprudencias y todo esto, que a veces ya para un caso específico aplicarlo y realmente encontrar esa medianía en cuanto a la resolución que se espera, pues resulta complicado. Yo, para darle continuidad a este punto, tengo aquí, bueno, un libro que usted nos ha hecho favor de regalar y que, bueno, probablemente los vayamos a compartir aquí con, bueno, no probablemente, sí los vamos a compartir con nuestros alumnos del colegio, y que es La jurisprudencia fiscal y su interrupción, por el doctor Carlos Burgoa Toledo. Y bueno, pues aquí lo mostramos. Me llama la atención sobre es la jurisprudencia fiscal, y hablando precisamente del tema a manera de introducción, este libro, ¿qué encuentra la persona al momento de leerlo, de Bueno, consultarlo? yo creo que son dos puntos especiales los que yo quise mostrar en este libro. Lo primero es que la jurisprudencia es secundaria, porque según el 14 constitucional, cuarto párrafo, y 19 del Código Civil Federal, todo es por letra de la ley. Cuando la letra de la ley no es suficiente, entonces aparece la interpretación jurídica, que es la jurisprudencia. Pero la gente muchas veces practica y decide y piensa con base en la jurisprudencia sin notar si verdaderamente va pegado o no a la letra de la ley. Pongo ejemplos breves que ya después quien se interese pues seguramente lo encontrará. Algo que es la fecha cierta. Para el fisco es inmediato pensar en la fecha cierta, y hasta me recuerda una canción de Julio Iglesias: si me dejas no vale. Entonces, si no hay fecha cierta no vale. Eso no lo dice la ley. El 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles es claro. Y dice: dudas de documentos privados dan fe de su fecha. Otro, que la compensación civil no es útil para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, el IVA. Tampoco lo dice la ley. Hay un artículo 2152 del Código Civil, creo que la fracción octava, la que señala que no es procedente, excepto en los casos que la ley lo permita. Y si la ley fiscal lo permite, pues sí es procedente. Claro. Así de sencillo. Y hay muchos. Creo que ese sería un primer punto que la gente pudiera encontrar, que a la jurisprudencia no hay que creerle de inmediato, porque puede tener ciertos errores. Y esto me lleva al segundo punto. La jurisprudencia no está escrita en piedra, se puede interrumpir. O sea, no es una cuestión de que ya, imposible salir de allí. Pero pues el reto principal es, como lo decimos en el día a día, quien quiera tener algo que nunca ha tenido es porque tendrá que hacer algo que nunca ha hecho. Claro. Si yo quiero que se interrumpa la jurisprudencia, tengo que hacer una argumentación debida en juicio, y si se logra, bueno, por lo menos el éxito es viable. Sí, porque, bueno, yo sé que usted ha llevado casos hasta la Corte, ¿no?, Interamericana, y bueno, esto precisamente se logra a través de una buena argumentación en materia fiscal, en donde decimos, bueno, la interrupción de esta jurisprudencia, en donde más que jurisprudencia a veces estaríamos pensando como que están legislando, ¿no? Muchas veces es eso. Y No. eso marca una duda que desde Ronald Dworkin aparece. Si un juzgador está legislando porque la ley es oscura, está siendo retroactiva una norma que recién nació. Diría un filósofo mexicano: que alguien me explique. O sea, ¿cómo funciona eso? Muy bien, entonces, para todos los alumnos interesados en la materia fiscal, realmente es muy recomendable el que ustedes puedan tener este libro, ¿verdad? Porque el autor precisamente pues es un estudioso, un especialista, una persona muy, muy seria, que realmente yo admiro mucho, y que bueno, pues tienen su propia editorial, ¿verdad? Y que a través de esta editorial no solamente van a encontrar este libro, sino muchos otros, como este también que nos ha acercado el día de hoy, que pues muy en boga, ¿verdad? Con las reformas que se han dado precisamente a esta ley, que tiene un nombre bastante largo, ¿no? Así es. Que tiene un nombre bastante largo, y que bueno, es la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Amén. Amén. Dice, y
que fue precisamente escrito por el maestro Ramón Ignacio Cabrera León, que según entiendo es quien redactara, ¿no? Parte de quienes redactaron esta ley, ¿no? Él tuvo muchos logros personales. Él fue el que logró la inclusión de México en Gafi, ya en vía de seguimiento, en febrero de 2014. Y él formó parte del equipo que redacta esta ley en el sexenio que estaba 2012-2013. Y la verdad es que él nos regala este texto, me refiero en el sentido de que elabora algo en donde comenta artículo por artículo. Y yo, pues creo que viniendo de quien lo redactó en su momento... Pues era una interpretación bastante inmediatamente originaria, ¿no? Digámoslo así. Así es. ¿No? Entonces, pues también, para quien esté interesado, ahí lo tenemos. Sí, maestro, cuéntenos un poquito, a ver, desde su perspectiva, estas reformas que se han dado en la ley, esta ley ORPI, si me permite llamarla de esa forma, que han ido encaminadas ahora mucho al tema del beneficiario controlador. ¿Cuál es, digamos, el punto que llama la atención a los empresarios, a la gente que está preocupada por esta reforma? ¿Hacia dónde está la brújula, maestro? ¿Dónde está la ruta? ¿Hacia dónde tenemos que mirar, según su perspectiva? Bueno, las personas principalmente están preocupadas por las multas que surgen en tanto las cumplimiento pues de las normas no se hagan debidamente. En los avisos. Exacto, y ahí es donde caemos en un punto meramente administrativo. Digo, quien tenga un tema penal, pues creo que en su cabeza ya tiene resuelta la situación, ¿no? Hacia la delincuencia. Es de lo poco organizado en el país. Claro. ¿No? Pero en lo también administrativo, pues es el fisco, el SAT, precisamente quien se encarga de recibirlos, de hacer visitas de verificación. Y hay multas estratosféricas, ¿no? Creo que hasta de 1 millón de pesos llegan, ¿no? 2 millones puede ser en 2 agravante. millones de pesos. Sí, así, ni en el turista mundial los he visto. Entonces Sí. yo creo que son temas que la gente obviamente le preocupa. Pero lo que nosotros vemos es que esa es una primera confusión, que la gente inmediatamente pudiera asociar una idea penal, pero para el SAT es meramente administrativo y la ley es de tema administrativo. Totalmente. No obstante, dijéramos que el contribuyente de todos los días, además de tener que lidiar con su pago de impuestos, tiene que lidiar con la presentación de avisos. Y se asoma por ahí una persona que se llama beneficiario controlador. Entonces el beneficiario controlador es tan mal entendido que les voy a dar ejemplos. Cuando alguien va a comprar un automóvil, en el pasado, al menos así lo vi, le daban un formato en donde le daban la referencia del beneficiario. Y había amigos que le contaban al otro, oye, te puse como beneficiario. Pero eso es pensando en un seguro, y no. Beneficiario controlador es si yo le dijera a alguien, vas y compras un coche y lo pones a mi nombre. Yo estoy controlando la operación. Y entonces es donde cambia, porque conforme a la ley administrativa, por poner muchos otros elementos, el principal es que es beneficiario controlador aquel que tiene en una persona moral la tenencia accionaria del 25%, según la reforma. Para efecto fiscal es tan solo el 15%. Pero además en lo fiscal existe el concepto de control efectivo que es con el 50% de la tenencia accionaria. Entonces de todo este conjunto, o sea, lo que decimos es ¿y a cuál hacemos caso? Porque hay que crear un expediente para que lo vea el SAT, pero habrá que crear otro expediente que lo vea el SAT si va con esta ley. Entonces no se ponen de acuerdo y crean un descontrol. Si de por sí es difícil entender muchas veces cómo funciona verdaderamente esta norma, que aquel al que están identificando es al que se debe tener razón respecto del que hace la operación, y entonces se empieza a complicar, ¿no? Se empieza a complicar y ahí es donde creo que vale la pena hacer muchas anotaciones precisas. Porque los sujetos que están obligados precisamente a emitir estos avisos, por ejemplo, derivados de las actividades vulnerables y de todas estas cuestiones que nos está mencionando, si por ahí están mal asesorados, por ejemplo, y deciden hacerlos de alguna manera y con base en esa metodología que están llevando a cabo, resulta ser que les digan, pues ¿qué crees? Lo hiciste mal. Entonces a lo mejor mandaste 100 avisos o 50 avisos y a cada uno de esos avisos te voy a poner una multa, ¿no? Y es que esa es la tarea, vamos, el fisco ¿No? está acostumbrado a recaudar, pues es su función, pero en esta ley lo hace también para recaudar. Y esta ley no se hizo para recaudar, se hizo para identificar a quien pudiera estar lavando dinero. Y claro, hay multas como en todo por el incumplimiento, pero el fisco ya lo ve como una meta, yo no sé si internamente así lo tenga marcado incluso. Entonces multa tras multa tras multa. Hay una que me llamó la atención que yo viví en la práctica. Los avisos deben señalarse sin los impuestos, el valor sin impuestos. Hubo un contribuyente que lo hizo con el valor de impuestos. Le imponen la multa.
Pero la norma que dice que es sin impuestos, es el artículo 6, son reglas de carácter general, no está en ley. Entonces no puede existir una multa por violación de una regla de carácter general, sino por infracción a una ley. Y entonces de ahí es donde se desencadenan errores que el fisco, yo no sé si intencionalmente o se le barrió, como decimos, y por error, pum, impone una multa y al final se tiene que litigar, se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. El tribunal pues, tiene que hacer también un esfuerzo en el estudio y vamos, quien verdaderamente pudiera estar lavando el dinero está haciendo otras cosas. Exactamente, o sea, ni siquiera se cumple con el espectro que supuestamente se busca a través de la propia reforma, ¿no?, que se está haciendo. Entonces, pues aquí a los amigos empresarios, a las personas que se dedican a inmuebles, a joyas, a todas estas actividades, pues realmente lo que les recomendamos es primeramente asesorarse con quien verdaderamente entienda de esto, porque imagínense que les vengan multas de, no sé, ¿cuánto es la mínima? Como 250,000 pesos, me parece. Sí, salen créditos, yo he visto créditos de 60 millones de pesos. Imagínense nada, pues es el fin de una empresa, ¿no? Sí. El fin de una empresa que probablemente lleva generaciones y generaciones de familias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, no lo vean como un requisito exclusivamente y asesórense con las personas que verdaderamente conocen del tema, porque es muy complejo, tiene muchas aristas. Ahora, maestro, dentro de esta ley ORPI, ahí entiendo hay algunos delitos que no es el delito de lavado de dinero, no, porque ese está en el Código Penal, en el artículo 400 bis, ¿no? Y estos delitos van más encaminados como a ocultar información o... Bueno, el delito principal es, evidentemente, como lo de multas, ¿no? Otro tipo de sanciones es que el notario pudiera perder su patente, lo mismo que los corredores o los agentes aduanales, ¿por qué no? Pero cuando llega a delitos, por lo menos en la reforma, de lo que yo recuerdo, es que por lo que los documentos estén ilegibles es delito. Hijo. Y yo recuerdo que el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice, si se tiene duda de su exactitud, se coteja con el original. Claro. Entonces, verdaderamente hay una proporción en el castigo, y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿qué queremos lograr, no? Sí, bueno. O sea, y luego dice que para identificarlo lo tiene que conocer, y la gente se confunde y cree que deben ser amigos y haber ido a 2 fiestas juntos, y no, o sea, que lo vaya como tal, como el banco. Sí existe, no es solo el papel, lo estoy viendo en persona, es suficiente. Entonces, como que se pierde un poco la historia de lo que verdaderamente busca Gafi, y la forma en que México se sube a ese camión, por decirlo burdamente. De hecho, lo que debe ser es una información que corra rápido para identificar con rapidez las cosas. Hago un paréntesis por ubicar cómo es México, y perdón si lo hago aleatorio con un paralelismo. El problema, siento yo, es que en México los problemas se abordan ya que pasaron y no cuando están sucediendo. En ese paralelismo quiero mencionar lo que es hoy en día las operaciones inexistentes. Hay una forma de restringir los sellos para aquel que las esté emitiendo, los comprobantes fiscales, pero se le restringen ya que facturó. A diferencia de Argentina, por ejemplo, que tiene el CEF, ¿no?, el coeficiente de economía financiera, una cosa así le llaman. El chiste es que ellos en el momento que ven, lo detienen de inmediato, no dejan que avance. Pero México, pues ya ve el problema que pasó. Entonces lo mismo aquí, o sea, ¿qué tan oportuno pudiera ser? Eso es parte de lo que todavía tiene que caminar mucho el país, para identificar antes de que siga sucediendo. Correcto. Y justamente este tema de la ley antilavado, ahora brincándonos un poquito, si me permite, doctor, a la parte de los delitos fiscales, por ejemplo, que están contenidos precisamente en el Código Fiscal de la Federación. Señalaba usted ahorita las operaciones inexistentes, que si no recuerdo mal es el 113, ¿no? Ajá, 113, 113 bis, algo así. ¿Qué es este delito específicamente? ¿Quién comete ese delito? Claro, bueno, esto es bien interesante porque la gente se confunde. Las operaciones inexistentes es una palabra meramente administrativa. Ya después puede derivar en el delito de dedicarse solo a ello o en la simulación, pero no son lo mismo. Quiere decir que esto es antiquísimo. Por aquellos años en la que la factura todavía era en físico, la gente la ofrecía para que se le pudiera dar el efecto fiscal, y como era todavía en papel, le decían págame solo el IVA y con eso es suficiente. Era muy común que se hiciera. Al día de hoy, como ya está todo por vía electrónica, entonces pagan las cantidades que dice el comprobante y aquel devuelve el dinero
ya sea directamente a las cuentas, a pagar compromisos del que es el cliente, etcétera. Y es que es lo más ridículo, ya está entre en ellos, me refiero que es un mercado que se ha hecho aún en ese mal comportamiento. Hay quien cobra el 2%, el 3%, no sé cuánto, ¿no? Entonces, al punto que voy es hacer lo que no es verdadero solo con el ánimo de ayudar a los otros a que hagan deducciones y acreditamientos en el IVA. Hay empresas, hay infinidad de grupos que yo lo hacen en forma profesional. Claro. Y ese es el delito. Y ese, ojo, a diferencia de los problemas internacionales que pudiera ser, por ejemplo, precios de transferencia, no sé, tantos más. En México había dos problemas, la subcontratación y la venta de facturas. El sexenio anterior se pudo erradicar un tanto la subcontratación. Y digo un tanto porque todos pasaron a ser reps. Pero al otro no se le ha tocado, pero ni un pelito, como decimos, ni una pizca. Entonces, ese problema, ¿cuándo va a acabar? Y es que no solo lo hace la iniciativa privada, lo hace gobierno, y me refiero no a que el gobierno sea malo, sino el servidor público no comprometido con el servicio público, valga la cacofonía, es el que pudiera andar tergiversando. No sé cuántos sean, no tengo estadísticas. Ese es el problema. Ese es el problema, y dentro de precisamente este tipo de acciones, en donde va a haber estos famosos EFOs, ¿no? Y los EDOs, ¿no? Uh-huh. Que el EFO es el que la factura, ¿no? Uh-huh. Y el EDO es el que la deduce. Pero ese EFO al final es una empresa que es creada específicamente para eso y que está destinada a desaparecer. Y a su vez tiene otra que le factura, ¿no? Entonces, ajá, la EFOS es EFOS y EDOS, la EDOS es la final, y hay otra arriba, y ahí es donde viene la delincuencia organizada. Ahí es donde se dan los tres. Exactamente. Y entonces, esta famosa lista, ¿no? Que publica el SAT, en donde a lo mejor uno dice, bueno, yo ya deduje todo esto, y luego resulta con que, ¿qué crees? Pues no te lo vamos a acreditar, ¿no? Esa lista vale más que la que saca Tom Cruise en Misión Imposible. Les voy a decir por qué. En la lista, es curioso, se presume la inexistencia de operaciones, pero se enlistan personas. Desde ahí estamos mal. 69, primer párrafo, dice, se presume la inexistencia de operaciones. Yo esperaría que se publicaran los FDIs. Ah, no, se publican personas. Consecuentemente dice que el Estado tiene el efecto de que todo es que no tiene efectos ni los tuvo fiscales. Me queda claro que quien lo recibió no puede hacer las deducciones, ni el acreditamiento, ni la ISR y el IVA. Pero como es con efectos generales, uno se pregunta, entonces el que emitió la factura tampoco debió pagar el impuesto. Es con efectos generales. La EFOS tampoco, perdón, la letra de la ley. No quiere decir que esté bien, pero es la letra de la ley. Y seguimos avanzando. Y aquel que sale como EFOS puede impugnarlo en recurso, puede impugnarlo en nulidad, puede impugnarlo en amparo, y quizás se vaya hasta el Vaticano o a la Corte Interamericana y alguien le diga algo. Y si no, la pregunta es, ¿cuándo sale del listado? Porque si es persona física, jamás va a poder facturar, está inhabilitada para el comercio, y la pregunta es, ¿cuándo sale del listado? ¿Y entra ahí un poco el tema de los derechos humanos? Pues claro, o sea, es la incertidumbre, es el ámbito temporal de validez el que no lo tenemos claro. ¿Cuándo termina? Quizás hasta sale del buró de crédito, pero no sabe cuándo sale de ese listado y nadie lo ha dicho a la fecha. Sí, es estigmatizante, ¿no? También. Claro. Entonces, digo, ¿por qué lo comento? Me queda claro que quien lo hace está mal y yo estoy el primero a favor, pero hay gente que por llegar a esa meta la incluyen, quizás es muy nebuloso. En la experiencia he visto gente que le dicen que sí lo hizo, pero con un proveedor o con un cliente. Y entonces tiene que hacer todo el litigio, pero en el inter, que sea solo con una persona, no lo dice el listado. Entonces todos los demás corporativos a los que les puede estar haciendo negocio lo vetan, ya no lo contratan. Y entonces ahí tenemos problemas. Y bueno, pues es algo que se tiene que abordar. Claro, y no lo sé, quizá usted como especialista, si uno pueda llegar a estar en esa lista, quizá de manera culposa, no dolosa, ¿no? Claro. ¿No? O sea, a lo mejor puede ser. Y esta parte, por ejemplo, ¿por qué hubo esa necesidad de crear este delito, por ejemplo, de estas operaciones a la luz, digamos, de una defraudación fiscal, por ejemplo, o de un equiparable? ¿No encaja puramente en una cuestión así? Bueno, el delito se crea, esto fue en 2019, y aquí la temática fue que se daba por la necesidad de
la recurrencia. Quiero entender lo que, como está tasado en UMAS, en su momento eran 7 millones y fracción, desconozco ya cuánto me lleve, quizás sean 8 millones, algo así. Es decir, de tan recurrente, entonces me queda claro que ya no es por alguien de oportunidad, alguien que fue una vez, sino que es alguien que ya lo hacen seguido. En esa esencia, recuerdo que para sus años salió la modalidad de la responsabilidad de las personas morales, que según el artículo 11 del Código Penal, pues a lo más que lleva es a su disolución. Como tal, pues ese ha sido el castigo. Es difícil, la verdad, poderlo atacar, porque posteriormente en 2021 el SAT, a través de lo que fue la reforma fiscal, hizo notar que una persona moral que trajera socios incómodos por hacer, se les niega su sello y como tal, pues la posibilidad de estar en los temas fiscales. Es decir, no juega, no puede facturar. Pero si con posterioridad el socio sale incómodo, entonces se le cancela el sello. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan oportuno podemos ser? Esa es la clave, ¿no? Porque yo tampoco estoy en favor de que se vendan facturas. Claro. Obvio, quien llega conmigo así no lo acepto, porque si no le quiere pagar al fisco, menos me va a pagar a mí, ¿no? Obvio. Entonces, pero lo que veo es qué tan oportuno podemos ser para que eso se acabe. Entonces, mientras haya mercado, va a seguir la venta. Claro. Y ese es el punto al que debemos llegar. Pero... Ok, y dentro de lo que es, por ejemplo, maestro, hablando un poquito de la defraudación fiscal, del equiparable, hay una figura en donde las personas, por ejemplo, pensemos persona física, una persona que gasta más de lo que reporta, por ejemplo, Okay. ¿no? Que por ahí escuchaba un día un contador que le decía, es que tú no puedes comprar nada porque tú no pagas impuestos, ¿no? Claro. Hay un procedimiento, ¿no? Que hace precisamente el SAT, que es este procedimiento de discrepancia, le llaman, ¿no? Así es. Platíquenos un poquito de esto, ¿cómo funciona? Claro, bueno, en los caminos, dijéramos en la línea, conforme al deber ser, todo mayor de edad se debe inscribir en el RFC. Principalmente se requiere para cuando un chico que sale de universidad va a solicitar su cédula profesional. Bueno, avanzamos. La persona que tiene más gastos que ingresos cae en la discrepancia fiscal, es el artículo 91 de la ley del ISR. Quiere decir que ganó poco, pero gastó más. Consecuentemente entra en un procedimiento en el cual debe justificarlo. Se me ocurren posibilidades de ello, es que pues utilice tarjetas de crédito. Pues demuéstralo y con eso estamos bien. Pero la verdadera historia que se busca atacar es aquel que no reporta impuestos, que no reporta ingresos, no paga impuestos. Me pienso quizás alguien que maneje mucho efectivo. Podría ser, no sé, un médico. Central de abastos, ¿no? Sí, un dentista, no sé, digo, malos comprometidos con el país y por eso acaban gastando más de lo que ganan. Consecuentemente, si esto llega a los niveles que pudieran llamar la atención, pudiera pasar entonces a ser propiamente un delito. ¿Por qué? Pues porque ya es tanta la recurrencia o es tanto el agravio que causa que como tal llegamos a ese punto. Y con la reciente jurisprudencia y criterios de la Corte resulta que Hacienda ahora sí es una víctima o ofendido. Cosas que antes se veían como intocables, lo digo porque el Estado, como figura construida por el derecho, no es titular de derechos. Consecuentemente, pues ni siquiera tiene garantías, no puede promover amparos. Pero en este momento le han dado esa cabida, no lo veo mal, porque alguien tiene que hablar por el gasto público. ¿En qué se emplea? Eso es otra cosa, porque hay gente que se queja, eso no es el tema aquí, sino más bien está haciendo mal al gasto público. ¿Por qué? Pues porque uno abre la llave y sale el agua, saca la basura y se la llevan, pero eso sale de algo. Entonces aquel que no está debidamente comprometido a contribuir, pues no, como decimos en México, no está jalando parejo. Claro. Y ese es uno de los puntos por los cuales pudiera ser también un delito. Retomando esta parte, por ejemplo, del artículo 92, donde se reconoce la personalidad de la Secretaría de Hacienda como víctima en los delitos fiscales, y que incluso se crea por ahí la figura del abogado hacendario, ¿no? Que se menciona. Se da precisamente, digamos, la duda, y que ahora yo he visto algunas resoluciones, porque bueno, procesalmente está claro que va a ir a las audiencias como víctima, ofendido, ¿no? Según... Pero ¿qué pasa cuando quiere llegar al amparo a la luz de lo que la propia ley de amparo señala? Si no recuerdo, en el artículo 7, ¿no?, de la ley de amparo, en donde refiere que las entidades públicas podrán promover amparos siempre que, ¿no?, sean los titulares creo que usa, de los bienes o del patrimonio, ¿no? Creo que por
digamos, en los precedentes, no se le reconocía a Hacienda en esa calidad de víctima. Ahora con la reforma ya se le reconoce, pero ahora yo he visto criterios en cuanto a que dicen, bueno, sí, procesalmente, pero para efectos del amparo no te alcanza porque no cumples con el requisito del artículo 7, ¿no?, de la ley de amparo. Entonces, parecería ser que Hacienda está un tanto limitada y no sé qué le parezcan esos criterios, maestro. Bueno, yo podría decir que a veces el criterio se vuelve muy letrista, como que es muy apegado a la ley. Y sí, de inicio la regla general es que una entidad pública que no es titular de derechos solo puede promover el amparo si tuviera alguna afectación económica. Me pienso, por ejemplo, en un impuesto que se debe retener y entonces esta entidad pública tiene empleados. Claro, pues entra en la posibilidad. Pero algo así como que le determinan adeudos y entonces se va a estar, ahí sí ya cambiamos un poco la historia, Claro. ¿no? Pero esto es cuando nos volvemos en la idea de lo que es la parte del pasivo, del sujeto pasivo. Sin embargo, es diferente como sujeto activo, en el cual él tiene que responder de lo que es la proveeduría de bienes y servicios públicos. Y entonces ahí es donde el criterio todavía no acaba de encajar, porque si bien tiene una figura, al momento de pasar al amparo, se encuentra todavía con ese problema. Pero ahora sí la letra de la ley es la importante. Claro. Cuando la jurisprudencia a veces se sale de los caminos. Yo creo que es una situación muy sencilla de abordar si atendemos propiamente a lo que se busca. Si entendemos que el gasto público es un principio, al igual que el patrimonio, rápido podríamos dar salida. En favor de la persona, ¿no? Al final. El problema exacto, el inconveniente es que pues me queda claro que todos los juzgadores pues también tienen a alguien que los está vigilando, ¿no? Pensando Claro. lo que es en el equivalente de lo OIC, ¿no? Hoy en día antes todavía presente el Consejo de la Judicatura, próximamente continuará por la reforma. Entonces también cuidan mucho que sus decisiones pues sean apegadas a la jurisprudencia que se escribe y otros tantos más. Y bueno, pues ahí en ese tema estamos ahorita, en ese momento. Qué bien, maestro. Pues ya para ir cerrando esta charla, pequeño episodio, un tema que no me gustaría que se fuera usted sin que no lo pudiera comentar, el contrabando, ¿no? Okay. El contrabando, un poco el tema de la subvaluación, ley antilavado, delitos fiscales, todo esto. ¿Cuál es el estado del arte de esta cuestión? Bueno, pues es un problema que, como dicen, si la solución no lo resuelve, se vuelve parte del problema, ¿no? El contrabando lo sabemos que es pasar mercancía por lugares no autorizados, por lo tanto no legalizados, y es ahí donde tenemos un problema. Para que la gente me lo entienda mejor, aunque yo creo que es muy evidente, es tanto como los mojados, ¿no? Nada más que esas son personas que pasan al país sin haber, pues, pasado una aduana, etcétera. Lo mismo es la mercancía. Consecuentemente, si el servidor público le echa mano a esa mercancía, haya pasado bien o mal, también es enriquecimiento ilícito y entonces no se va haciendo grande la historia. El contrabando principalmente se le denominaba o se le identificaba en sus años con China, yo recuerdo, ¿no? Por lo económico. Hoy en día está tan regulado que va tomando un poco de más forma. Pero recuerdo también que en el sexenio de Vicente Fox pues se abre otro recinto fiscalizado y el fiscalizado estratégico. Entonces ya existe un Mario Pinto que también como que las cosas las pone ahí en duda. Es algo que como siempre se debe estar combatiendo, y ahí es donde tenemos que estar muy atentos de lo que corresponde el despacho aduanero llevado a cabo por un agente aduanal, el agente aduanal con su cuenta debidamente referida al SAT para que el dinero que se le reposite. Entonces, como eso pudiera a veces encarecerse o la gente no, pues ahí es donde se da, ¿no? Tan sencillo. No es complicado el comercio exterior. El tráfico aduanero pudiera ser un tanto complejo, más ahora que la Agencia de Aduanas de México pues está también innovando algunos puntos. Solamente es cuestión de cuidarlo, de cuidado y ya. Y que la gente esté muy atenta, que aunque pase en aduana, no está exento que después Comercio Exterior levante la mano. Una auditoría, ¿no? Pues claro, o sea, es que así me pasó. Bueno, pues eso fue en el momento, ¿no? Claro. Pero ahorita me doy cuenta que había otras cosas. Igual pensemos en una persona, pasó bien. Pues sí, pero la noticia después llegó que lo andan buscando por posesión de drogas, pues va para adentro, ¿no? Así es. Así de sencillo. Pues, maestro, ya para ir cerrando, ¿en dónde lo pueden encontrar, maestro? ¿Sus redes sociales? Claro que sí. Bueno, pues nosotros estamos Burgoa, Toledo y asociados. Y a la par, pues de estas publicaciones que tenemos es Burgoa Editores. Ustedes igual la pueden checar a través de nuestra página de internet. Nada más ponen Burgoa Editores o Burgoa Toledo y Asociados.
Ahí estamos precisamente, igual redes sociales, nos pueden ver. Y bueno, lo importante, por lo que yo siempre pugno, es que el conocimiento lleva más. En pocas palabras, si le tenemos que invertir en la vida, que sea en nosotros mismos, no solo en salud, no solo en ejercicio, sino en conocimientos. Porque eso, a la larga, es lo que nos va a hacer jamás devaluarnos. Al contrario, poder salir más adelante y pues qué mejor que seamos todos juntos como equipo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Y cuándo nos va a dar un curso, maestro, aquí? El día que ustedes me digan, con todo gusto. La verdad es que les repito que yo me llevé una excelente sorpresa y bueno, pues comprender la verdad es un concepto que no lo pierdan de vista. Yo me llevo muy grata sorpresa y la verdad encantado de participar. Cuantas veces me digan, aquí estaré. Muchísimas gracias a todos, a todas nuestros colegas que hicieron el favor de ver este capítulo. Recuerden, soy Miguel Antonio Gutiérrez Huereca, director del Colegio Comprender, y en Comprender eres lo que haces. Nos vemos. Hasta la próxima.